Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. El aire de julio se cernía pesado y denso sobre la ciudad de Hertford, justo a las afueras de Londres. Era un calor opresivo y sofocante, que se aferraba a todo como una manta mojada y presagiaba un verano de terrible sufrimiento. Con un leve crujido que se perdió en la bruma húmeda, apareció una figura. Era una mujer de unos 50 años, con un rostro amable enmarcado por una maraña de cabello gris que asomaba por debajo de un sombrero cónico cubierto de remiendos. Cualquier estudiante de Hogwarts la habría reconocido al instante, aunque se habrían quedado atónitos al ver su estado actual. Se trataba de la profesora Pomona Sprout, jefa de la casa Hufflepuff, una mujer normalmente tan serena y protectora como la tierra fértil que cultivaba. Pero hoy, la amable profesora de herbología había desaparecido, reemplazada por alguien con una energía frenética y febril en los ojos. Robin. Oh, mi pobre y querido hermano, susurró con voz temblorosa mientras apretaba un trozo de pergamino arrugado. Si Dumbledore no me hubiera mostrado el libro de admisión. Un nombre que creía perdido para siempre. Ciel Sprout. Se le cortó la respiración. Por la barba de Merlín, está vivo. El linaje Sprout. Mi sobrino. Está vivo. Una ola de culpa, aguda y fría a pesar del calor, la inundó. Durante 10 largos años, había creído que toda la familia de su hermano había perecido a manos de los mortífagos. La idea de que su hijo, un simple niño, sobreviviera solo en el mundo Muggle era un horror inimaginable. Como su única pariente viva, le había fallado por completo. Su expresión se endureció, las suaves arrugas alrededor de sus ojos se transformaron en una mirada de feroz determinación. Encontraría a ese chico. Lo traería de vuelta al mundo al que pertenecía y dedicaría el resto de sus días a compensarlo. Tras leer la dirección garabateada en el pergamino, avanzó con paso firme. Plantación Lister. Tiene que ser esta. La profesora Sprout alzó su varita de espino. La densa niebla que tenía delante se arremolinó como si una mano invisible la atrapara, disipándose para revelar lo que había más allá. Y allí, en el claro, había un muchacho. Era delgado, casi demacrado, pero en el instante en que lo vio, un palpitar primigenio e instintivo de magia de sangre resonó en lo más profundo de su pecho. Era él. Pero entonces vio lo que Ciel Sprout estaba haciendo, y su corazón se hizo añicos. Su rostro palideció como la muerte, y una mirada de pura y absoluta agonía llenó sus ojos. Pum. Raspa. Pum. 1. En el aire sofocante de la plantación Lister, Ciel trabajaba con una concentración rítmica, clavando su pala en la tierra oscura. El calor en el campo abierto era mucho peor que en el pueblo, pero su rostro era una máscara de concentración, sus movimientos económicos y precisos. Cavó un último hoyo, perfectamente cuadrado, y luego colocó con delicadeza una plántula de algodón en él, alisando cuidadosamente la tierra alrededor de su base. Solo entonces una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Hecho. En una exhibición que solo él podía ver, un texto translúcido apareció centelleando sobre la plántula recién plantada. Algodón sembrado con éxito X1. Un tenue orbe de luz pulsaba suavemente desde el tallo de la planta. Recompensa por plantar: resistencia al calor, aumento por minuto, en desarrollo. Bonificación por madurez: resistencia al calor, aumento leve, resistencia a la sequía, aumento mínimo. Ciel echó un vistazo a las hileras de algodón que se extendían por el campo, con los ojos brillantes de expectación. Cuando esta cosecha madure, murmuró para sí mismo, mi resistencia al calor y a la sequía será lo suficientemente fuerte como para plantar un bosque en el Sahara. Ciel, casualmente, era una transmigrante. En su vida anterior, era estudiante de posgrado en ciencias agrícolas y trabajaba arduamente en un campo experimental remoto. Un repentino deslizamiento de tierra durante un aguacero torrencial puso fin a esa vida abruptamente. Cuando volvió a abrir los ojos, era huérfano en el Londres de los años 80. Por suerte, sus recuerdos y conocimientos seguían intactos. Había logrado salir adelante, utilizando técnicas de siembra avanzadas para ser útil en una granja. Fue durante su primera demostración de siembra cuando descubrió su secreto. Había visto el texto, las esferas de luz resplandecientes, y lo había descartado como una alucinación, un efecto secundario del trauma. Pero cuando instintivamente extendió la mano y tocó una de las esferas, sintió un cambio tangible en su interior. Entonces lo comprendió.
Ese era su don, su ventaja secreta en este nuevo mundo. Lo denominó sistema de siembra. Era sencillo plantar algo, asegurarse de que creciera y recibir una recompensa relacionada con las propiedades de la planta. Si esperaba a que la planta madurara por completo antes de cosechar, la recompensa aumentaba considerablemente. No era un sistema desequilibrado ni una ventaja injusta. Era la perfecta encarnación del credo del agricultor: quien siembra, cosecha. 2. Para otros, el ciclo interminable de labrar la tierra, sembrar y esperar podría resultar tedioso. Pero para Fiel, un científico agrícola de pura cepa, obtener recompensas tangibles por hacer lo que amaba era un sueño hecho realidad. Era 1000 veces mejor que su vida anterior, donde una sola noche de heladas inesperadas podía echar por tierra un año entero de investigación, o una plaga podía arruinar una cosecha digna de su tesis. El solo pensar en aquella frustración del viejo mundo le daba escalofríos. De acuerdo, murmuró, sacudiéndose el frío fantasma. Mejor planto otra. Para calmar los nervios. Volvió a tomar la pala con una sonrisa sincera. Hablando de eso, el señor Lister es un santo. Dispuesto a saltarse las leyes contra el trabajo infantil con tal de darme una plantación entera para que la cultive a cambio de una recompensa. Incluso me paga. La vida es buena. Levantó la pala, listo para cavar de nuevo, completamente ajeno a la bruja horrorizada que lo observaba desde el borde del campo. Para la profesora Sprout, aquella escena fue como una puñalada en el alma. Se había imaginado que su sobrino estaría en un orfanato, solo pero a salvo. Jamás, ni en sus peores pesadillas, se había imaginado algo así. Trabajo infantil. En Inglaterra. En 1991. Su sobrino, un niño de apenas 11 años, era obligado a trabajar como un esclavo en un campo de algodón. Había visto a Bludgers con más compasión. Llevaba un rato observándolo, y el niño ni siquiera se había detenido a beber un sorbo de agua. Antes de darse cuenta, ya tenía la varita en la mano, apuntando directamente al dueño de la plantación, el señor Lister, que observaba desde la sombra cercana. Una rabia como nunca antes había sentido le quemaba el pecho. Vampiro. Siseó, no, incluso ellos son más misericordiosos que tú. Por un instante aterrador y fugaz, la maldición imperdonable que Crucio danzó en la punta de su lengua. El señor Lister, al ver a la mujer furiosa y vestida de forma extraña, palideció. Antes de que pudiera articular palabra, un rayo de luz roja salió disparado de su varita y cayó al suelo inconsciente. Sprout respiró hondo, estremeciéndose, reprimiendo su ira. La prioridad era Ciel. Tenía que sacarlo de ese infierno. Entró a grandes zancadas en el campo, sus pasos decididos crujiendo sobre la tierra seca. El sonido finalmente rompió la concentración de Ciel. Él alzó la vista, parpadeando confundido ante la mujer que se acercaba. Señora, ¿puedo ayudarla? El rostro de la profesora Sprout se enrojeció, una mezcla de culpa y furia luchando en su interior. Ciel, dijo con la voz quebrada por la emoción. A partir 3 de hoy, ya no tienes que trabajar en esta plantación. El corazón de Ciel se desplomó, oh, no. Era científico agrícola, no economista, pero sabía lo que eso significaba. La economía debía de estar en recesión. Si no, ¿por qué estaría allí esa mujer, intentando quitarle el trabajo? Y ni siquiera había cosechado aún esa tanda de algodón. Por suerte, años de recompensas acumuladas lo habían vuelto resistente. Tenía una resistencia sobrehumana a la sed y al hambre. Podía sobrevivir con una fracción del sueño que necesitaba una persona normal y, literalmente, recargarse tomando el sol. Era la única manera en que podía administrar una plantación entera él solo. Se irguió, agarrando con fuerza su pala, y miró fijamente a los ojos a la profesora Sprout con expresión decidida. Señora, dijo con seriedad, si está aquí para quitarme el puesto, le aconsejo que lo reconsidere. Dio un pequeño paso al frente. No necesito salario, comida ni agua. Apenas necesito dormir. ¿Puedes competir con eso? 4. La profesora Sprout se quedó paralizada, las palabras flotando en el aire húmedo entre ellos. ¿Cree que estoy aquí para quitarle el trabajo? Por un instante fugaz, lo absurdo de la situación casi la hizo reír. Pero el momento pasó, reemplazado por una nueva oleada de tristeza que le traspasó el corazón. La absoluta seguridad con la que enumeraba sus cualificaciones, no necesitaba comida, agua ni dormir, revelaba una vida tan dura que resultaba casi incomprensible. Merlín, ¿qué habrá sufrido? Valorar tanto este trabajo extenuante.
Tras respirar hondo para tranquilizarse, la profesora Sprout comenzó a explicarle con suavidad. Le habló de sus padres, del ataque de los magos tenebrosos y de un mundo mágico en el que había nacido pero que desconocía. Le contó sobre el libro de admisión de un colegio llamado Hogwarts y cómo, justo el día anterior, su nombre había aparecido mágicamente entre sus páginas. Ahora era el turno de Ciel de quedarse paralizado. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Siempre había asumido que había aterrizado en una versión paralela de su propio mundo, ambientada en el pasado. Jamás se le había ocurrido. ¿El mundo de Harry Potter? ¿Estoy en el mundo de Harry Potter? Conocía a la profesora Sprout, la bondadosa profesora de herbología de la casa Hufflepuff. Pero pensar que era su sobrino. Era increíble. Al ver la expresión de asombro en el rostro de Fiel, la de Sprout se suavizó con la emoción. Tu familia fue atacada por mortífagos, Fiel, dijo con dulzura. La casa. No quedó nada. De verdad pensé que te habías ido. Su voz se quebró. Pero, por la barba de Merlín. Debiste de tener un arrebato mágico ayer. El libro de admisión registró tu nombre, y así lo supe. Así te encontré. La mente de Ciel daba vueltas. ¿Un estallido mágico? ¿Ayer? Entonces, un recuerdo apareció, nítido y claro. Desde que descubrió su sistema de siembra, había estado explorando sus límites. Pronto aprendió que la recompensa de una planta era directamente proporcional a su rareza y dificultad de cultivo. Por ello, además de sembrar cultivos comunes como el algodón, dedicó años a buscar e intentar cultivar semillas exóticas y desconocidas. Justo ayer, un grupo de semillas que había plantado un año antes por fin había germinado. No había reconocido la especie. Plantamos 3 margaritas. Pero cuando el familiar orbe de luz apareció sobre las plántulas, el texto mental que lo acompañó fue algo que nunca antes había visto. Falta información necesaria. No se puede leer el contenido de la recompensa. Movido por la curiosidad, no esperó a que maduraran. Cosechó la recompensa. 5. De uno de los brotes en ese mismo instante. En aquel momento, no sintió gran cosa, solo una extraña y suave brisa que lo rozó antes de desaparecer. ¿Podría haber sido eso? ¿El estallido mágico? De ser así, eso significaba que la recompensa por plantar una margarita estaba relacionada con la magia, un concepto que su sistema no podía comprender porque carecía de un marco teórico para ello. Una idea le surgió de repente. Tía, comenzó, pronunciando la palabra con una naturalidad sorprendente. La condujo a un rincón tranquilo de la plantación, un lugar apartado donde realizaba sus experimentos más inusuales. Señaló 2 brotes delicados que aún asomaban entre la tierra. Eres la profesora de herbología de Hogwarts, así que debes conocer todo tipo de plantas. ¿Podrías decirme qué es esto? Oír que la llamaba tía llenó a la profesora Sprout de una alegría inmensa. Su corazón se llenó de emoción. No me guarda rencor. Después de tantos años de soledad, me acepta. Una calidez le inundó el pecho. Mírenlo, un verdadero Sprout. Era guapo, a pesar de las dificultades marcadas en su rostro juvenil. E incluso después de todo esto, seguía encontrando alegría en cuidar de las cosas, en aprender. ¡Qué chico tan maravilloso! Se inclinó para examinar los brotes. Una expresión de genuina sorpresa cruzó su rostro. Madre mía. Son margaritas. Susurró. Son una hierba mágica. Preciosas, por supuesto, pero su verdadero valor reside en la elaboración de pociones. Se pueden usar para preparar una bebida que ayuda a estabilizar la magia volátil de un joven mago. Son notoriamente difíciles de cultivar en tierra mugle. Ciel, ¿cómo diablos has conseguido cultivarlas? Su rostro irradiaba orgullo. Tiene el don. El talento de la familia Sprout para la herbología perdura en él. En el instante en que terminó de hablar, algo cambió en la percepción de Ciel. El texto mental asociado a las margaritas se aclaró, y la información que faltaba encajó a la perfección. Recompensa por plantar margarita poder mágico aumento mínimo, en desarrollo. Bonificación por madurez poder mágico aumento leve. Ahora todo tenía sentido. El Ciel Sprout original, el que nació en este mundo, no debía de tener magia. Por eso no aparecía en los libros, por eso nunca fue registrado en el libro de admisión. Estaba destinado a vivir y morir en el mundo mugle, completamente ajeno a su origen. Pero entonces llegó Ciel, el transmigrante. Al plantar con éxito una hierba mágica, se había otorgado sin saberlo una chispa de magia.
Esa pequeña recompensa, ese mínimo aumento de poder mágico, fue como el primer 6. Aleteo de una mariposa, desencadenando una cascada de acontecimientos que reescribirían su destino. Ahora tenía la llave para entrar en Hogwarts. Una oleada de pura alegría inundó el pecho de Ciel. No solo había sobrevivido. Se había topado con un mundo maravilloso con el que solo había soñado. ¿Quién no había deseado una lechuza con una carta, una puerta que se abriera a un mundo mágico? Y con su sistema de plantación. El mundo mágico, con sus incontables plantas mágicas, no era solo un nuevo hogar. Era un paraíso. Un auténtico tesoro esperando ser cultivado. Las posibilidades son infinitas. La profesora Sprout lo observó con los ojos brillantes. Ciel, preguntó con voz cautelosa y esperanzada, ¿me dejarás? ¿Me dejarás cuidarte? Ciel sostuvo su mirada expectante y anhelante, y una genuina calidez lo invadió. Asintió. Por supuesto, tía. Una sonrisa iluminó el rostro de la profesora Sprout. Pero justo cuando la alegría comenzaba a desbordarse, Ciel volvió a hablar. Tengo una petición, eso sí. Una expresión de feroz determinación se dibujó en el rostro de Sprout. Sentía que le debía todo a ese chico. Era la jefa de la casa Hufflepuff, una maestra de herbología cuya influencia se extendía por todo el mundo mágico. Incluso el notoriamente quisquilloso maestro de pociones, Severus Snape, le debía favores por los raros ingredientes que le proporcionaba. No había nada que no hiciera por su sobrino. Lo que sea, Ciel, dijo con voz llena de amor. Lo que me pidas, lo haré realidad. Si quisieras un dragón de fuego, yo misma haría que el ministerio aprobara la licencia. Para su sorpresa, Ciel negó con la cabeza. ¿Un dragón de fuego? ¿Qué haría yo con eso? Un brillo ansioso iluminó sus ojos. Tía, quiero un terreno. Un lugar propio donde plantar. Hizo una pausa y añadió con esperanza, si pudieras conseguirme semillas extrañas o interesantes. Sería aún mejor. La profesora Sprout lo miró, completamente atónita. Su única petición, su condición exigente, ¿era esa? A ella, maestra de herbología con autoridad sobre todos los invernaderos de Hogwarts, le pedían un pedazo de tierra y unas semillas. Era como pedirle al océano un vaso de agua. Sin duda, era la petición más fácil y maravillosa que jamás hubiera podido imaginar. Por supuesto. Exclamó con voz llena de cariño. Puedes tener tanta tierra como desees. Incluso te guiaré personalmente. Ella le dedicó una radiante sonrisa a Ciel, desbordando de amor por él. Luego, como si recordara algo vital, metió la mano en su túnica. ¡Ay, casi lo olvido! Sacó un sobre grueso y pesado de pergamino amarillento. No tenía sello, pero en el reverso estaba sellado con un escudo de cera con un león, un tejón, un águila y una serpiente. 7. Esto es para ti, dijo, entregándoselo. Normalmente, lo traería una lechuza, pero... Bueno, no podía esperar. Ella sonrió, con los ojos brillantes entre lágrimas de felicidad. Bienvenido de nuevo al mundo mágico, Ciel. 8. Ciel contempló el grueso sobre de pergamino que tenía en la mano. El icónico escudo de Hogwarts brillaba bajo la tenue luz de la plantación. Las cálidas palabras de felicitación de la profesora Sprout resonaban en sus oídos, y por un instante, se sintió abrumado. El mundo mágico. Había pasado incontables horas soñando despierto con él en su vida pasada. La piedra filosofal, que otorgaba la vida eterna y convertía el plomo en oro. El basilisco de la Cámara de los Secretos, cuya mirada significaba la muerte instantánea. El torneo de los tres magos, con sus dragones, laberintos mortales y un Lord Voldemort resucitado esperando en la meta. Lo pensó todo, y un único pensamiento predominante afloró. Es peligroso. Es tremendamente peligroso. Su expresión se tornó seria, y murmuró un mantra para sí mismo. Recuerda siempre por qué vas a Hogwarts. Tienes un solo propósito: plantar cosas. Plantar más cosas. Y luego plantar aún más malditas cosas, la piedra filosofal. La cámara secreta. El torneo de los tres magos. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? La idea de sembrar, de cuidar algo desde la semilla hasta su plena madurez, lo tranquilizó de inmediato. En este nuevo mundo caótico, nada le brindaba más paz y satisfacción que trabajar la tierra. Mientras se concentrara en la siembra, podría superarse constantemente, fortaleciéndose con cada cosecha. ¿Dónde más podría encontrar una rentabilidad tan garantizada? Las grandes y heroicas aventuras podrían dejarse en manos de los verdaderos salvadores del mundo mágico. Que Harry Potter y sus amigos se encarguen de todo eso.
Si estás listo, Ciel, dijo la profesora Sprout, sacándolo de sus pensamientos, te llevaré a conocer el mundo mágico por primera vez. Ya he preparado tus libros de texto y el caldero, pero necesitas saber dónde encontrar las cosas por ti mismo. Y lo más importante, la varita. Debes estar presente para conseguirla. Ven, dame la mano. Los ojos de Ciel se iluminaron de anticipación. Las maravillas del mundo mágico estaban a punto de desplegarse ante él. Y para él, lo más hermoso de todo no eran las tiendas relucientes ni los objetos encantados, sino la promesa de una flora nueva y exótica. Mandrágora. Trampa del diablo. Tentáculos venenosos. El sauce boxeador. Solo imaginar las recompensas que podría obtener al plantar esas plantas le produjo un escalofrío de emoción. Una varita poderosa sería estupenda, por supuesto, pero ya había moderado sus expectativas. 9. En esencia, era un skip que había llegado a la magia por pura suerte. Si el potencial de un joven mago pudiera evaluarse, Harry Potter, con un fragmento del alma de Voldemort en su interior, sin duda poseía un talento legendario. Ciel, en cambio, probablemente partía desde cero. Conocía la teoría de Ollivander: la varita elige al mago. ¿Qué clase de varita especial lo elegiría a él? ¿Acebo y pluma de fénix? ¿Sauco y pelo de pestral? Eso era para héroes. Ni siquiera se atrevía a soñar con algo así. Pero en el fondo, no le importaba. El mago, creía, siempre era más importante que la varita. Ciel aceptó la mano que le ofrecía la profesora Sprout. Su piel era áspera y callosa por años de trabajo. El mundo se distorsionó. Un fuerte crujido resonó a su alrededor, y lo invadió una sensación de vértigo y desorientación, como si lo succionara una tubería. Un instante después, sus pies tocaron tierra firme, y el icónico letrero inclinado del caldero chorreante se materializó ante sus ojos. Es normal sentirse mal después de la primera aparición, dijo la profesora Sprout, extendiendo ya una pequeña bolsa de papel. Toma, usa esto. Hizo una pausa, mirándolo con sorpresa. Ciel permanecía de pie, perfectamente estable, mirando a su alrededor con ojos curiosos. Ciel, preguntó ella, con un tono de incertidumbre en la voz, ¿no te sientes mal? Parpadeó, y entonces lo comprendió. Su mirada se dirigió al panel interno que solo él podía ver, un inventario mental de sus habilidades. Habilidades actuales: fotosíntesis legendaria, resistencia al encamado legendaria, vitalidad mejorada legendaria, fuerza mejorada legendaria, cuerpo fortificado legendaria, resistencia al calor épica, resistencia a la sequía épica, magia bronce. Sus ojos pasaron por alto la ridículamente baja clasificación mágica de nivel bronce y se detuvieron en la larga lista de habilidades de nivel legendario que había acumulado a lo largo de los años. Una teoría comenzó a formarse en su mente. Parece que las recompensas de mi sistema también son efectivas contra la magia. Su resistencia a la aparición de nivel legendario, por ejemplo, lo hacía completamente inmune al mareo de la aparición. Apostó a que probablemente también le otorgaría una poderosa resistencia a un hechizo aturdidor. Y sus otras habilidades, como vitalidad mejorada y cuerpo fortificado, seguramente serían igual de útiles en un enfrentamiento mágico. Su última preocupación se desvaneció. Le preocupaba que todo el duro trabajo que había realizado durante años quedara obsoleto ante el mero poder de la magia. Ahora, al parecer, sus años de trabajo en la granja no habían sido en 10. Vano. Una profunda satisfacción lo invadió. Se volvió hacia la profesora Sprout y le dedicó una sonrisa tímida. No, tía. Me siento bien. Supongo que es por todo el ejercicio regular. La profesora Sprout irradiaba admiración. ¡Qué constitución tan fuerte! Realmente es un Sprout. Lo condujo a través del bullicioso pub hasta un pequeño patio trasero amurallado. Ahora, para entrar en el callejón Diagon, explicó, empiezas desde el cubo de basura, cuentas 3 ladrillos hacia arriba y 2 hacia la derecha. Luego, lo golpeas 3 veces con tu varita. Le ofreció su propia varita de espino. Toma, dijo animándolo, ¿por qué no la pruebas? Ciel hizo una pausa, mientras se le ocurría una idea. Tía, ¿tiene que ser una varita? ¿Y si un mago simplemente está dando un paseo y no lleva una encima? ¿Se queda atrapado sin varita? La profesora Sprout pareció momentáneamente perpleja. Bueno, no lo creo. Cualquier cosa sirve, en realidad. Es solo que para un mago, una varita suele ser la herramienta más práctica. El rostro de Ciel se iluminó. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña paleta plegable. Con 3 golpes secos sobre el ladrillo correcto, la pared empezó a temblar.
Los ladrillos se movieron y se separaron, formando un amplio y acogedor arco. Contempló la escena clásica de los cuentos, con una genuina expresión de asombro en el rostro. Realmente funcionó. La expresión de la profesora Sprout era una mezcla de diversión y desconcierto, con la mirada fija en la pequeña pala que él sostenía. Ciel. ¿Acaso llevas una paleta contigo? Asintió como si fuera lo más obvio del mundo. Claro. ¿Y si estoy fuera y me entran ganas de plantar algo, pero no tengo herramientas? Sería una tragedia. La miró con ojos grandes e inocentes. ¿Hay alguna regla que prohíba a los magos llevar palas? Una expresión de profunda decepción cruzó su rostro. Si es así, es una verdadera lástima. Tenía la esperanza de que existiera un hechizo para llevar siempre conmigo una pala multiusos. O mejor aún, un tractor. Entonces podría sembrar donde quiera que vaya. La profesora Sprout no sabía si reír o llorar. La obsesión de este chico con la agricultura es de otro nivel. Es la persona más uflepuz que he conocido. Ciel, dijo ella, intentando reconducirlo. Para un mago, una sola varita puede hacer casi cualquier cosa. Incluso todo lo que puede hacer ese tractor. 11. Mugle. Tuyo. Y un hechizo es sin duda más fácil de usar. Vamos, te voy a conseguir una varita decente. 12. La profesora Sprout guió a Ciel a través del arco cambiante hacia el vibrante y caótico mundo del callejón Diagon. Aunque lo había visto en películas, la realidad fue una sobrecarga sensorial. Los sonidos, los olores y la inmensa cantidad de gente mágica eran mucho más abrumadores y magníficos que cualquier cosa que una pantalla pudiera capturar. Entre las coloridas y bulliciosas fachadas de las tiendas, Ollivanders era un oasis de tranquila modestia. Su exterior polvoriento parecía no haber cambiado en siglos. Pero ningún visitante primerizo se fijaba en la decoración. En el instante en que la profesora Sprout y Ciel cruzaron la puerta, mientras una campanilla repicaba suavemente sobre ellos, Garrick Ollivander pareció materializarse tras una pila de cajas de varitas que se tambaleaba. Sus grandes ojos pálidos parpadearon con sorpresa. Profesora Sprout, dijo con voz suave y susurrante, ¿está usted acompañando a los alumnos de primer año este año? Creía que la profesora McGonagall seguía encargándose de eso. La profesora Sprout sonrió radiante, señalando a Ciel como si le presentara un tesoro invaluable. Este es mi sobrino, Ciel Sprout. Lo perdimos de vista durante muchos años. Lo acabo de encontrar en el mundo Mugle, y necesita su primera varita. Ollivander arqueó las cejas. La familia Sprout no pertenecía a las grandes y antiguas casas, y su linaje había sido trágicamente diezmado durante la guerra, dejando a Pomona como única superviviente. Pero era la jefa de Uflepuz y una maestra de herbología de renombre mundial. Nadie en su sano juicio subestimaría jamás el apellido Sprout. Y ahora, se había encontrado otro. Un genuino afecto iluminó el rostro de Ollivander. Entonces debo ofrecerle mis más sinceras felicitaciones, profesor. Dirigió su penetrante mirada a Ciel. Niño, dijo con tono respetuoso. Llevar el nombre de Brote es tener el potencial para la grandeza. Quizás, como tu tía, tú también llegues a ser maestro de herbología. Ciel esbozó una leve sonrisa cortés. Me pregunto si le dice eso a todos los niños que entran aquí. Tenía sentido, supuso. Una varita era un gasto considerable. Ron Weasley, en la historia original, había tenido que conformarse con una varita rota de segunda mano durante 2 años antes de que su familia pudiera comprarle una nueva. Era una compra importante, así que un poco de halago no le venía mal. Ollivander comenzó su trabajo. Una cinta métrica mágica revoloteaba alrededor de Ciel, midiendo su altura, la envergadura de sus brazos y una docena de otras. 13. Medidas esotéricas. Mientras tanto, el fabricante de varitas explicaba su famosa teoría: la varita elige al mago. Ciel escuchaba en silencio, asintiendo a intervalos apropiados para mostrar que prestaba atención, pero su mente permanecía en calma, su corazón imperturbable. No le interesaba una varita con una personalidad fuerte. Según su experiencia, una herramienta con demasiada voluntad propia era un inconveniente. Valoraba la estabilidad y la fiabilidad por encima de todo. Una a una, Ollivander le hizo probar varita tras varita. Una tras otra, nada. Las varitas yacían inertes y sin vida en su mano. Con cada fracaso, la expresión de Ollivander se tornaba más preocupada, como si se enfrentara a un enigma irresoluble.
Había visto a miles de jóvenes brujas y magos, y si bien gran parte de su discurso de venta era pura licencia poética, casi siempre podía percibir la aptitud mágica de una persona a través de su conexión con una varita. La actuación de Ciel fue, sin duda, la peor que había visto en años. Apenas superaba el nivel de un Skip, cumpliendo por poco el requisito mínimo para ser admitido en Hogwarts. Al percibir la frustración del fabricante de varitas, Ciel, que había previsto esta situación, intervino. Señor Ollivander, dijo con calma, me dijo que la varita elige al mago. Parece que estas varitas no me tienen mucho aprecio. Así que, quizás podría describirles mis necesidades. Ollivander frunció el ceño. Normalmente jamás aceptaría una petición así. Iba en contra de la esencia misma de su profesión. Pero la señal mágica del chico era tan tenue, tan insignificante. Si esto continuaba, sería una gran vergüenza para la profesora Sprout. Asintió a regañadientes. Parece que usted es un cliente exigente, señor Sprout. Muy bien. Dígame qué necesita. Rendimiento fiable, afirmó Ciel sin dudarlo. Estabilidad. Realizo trabajos pesados, así que necesito que sea duradero y no inestable. Ollivander se quedó boquiabierto, completamente desconcertado. La mayoría de los jóvenes magos deseaban poder, singularidad y una varita que los hiciera destacar. Este chico pedía el equivalente mágico de un caballo de batalla robusto. Era la primera vez en su larga trayectoria que recibía una petición semejante. Pero no fue difícil de cumplir. Regresó de los almacenes con una varita sencilla y sin adornos, y la colocó en la mano de Ciel. Ciel la agitó suavemente. No saltaron chispas ni brilló una luz mágica, pero sintió una inmediata y reconfortante sensación de solidez. Se sentía bien. Ollivander dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Parece que esta te ha 14. Elegido a ti, señor Sprout. 12 pulgadas, madera de fresno con núcleo de pelo de unicornio. Ambos materiales son conocidos por su excepcional estabilidad y firmeza. Combinados, significan que el mago que los empuñe será, se detuvo bruscamente, su expresión se tornó conflictiva, casi dolorida. La profesora Sprout, intuyendo el cambio, se inclinó hacia adelante con preocupación. ¿Qué pasará, Garrick? Con pasos pesados, la profesora Sprout condujo a Ciel fuera de la tienda de varitas. Profesora Sprout, señor Sprout, llamó Ollivander desde la puerta que estaba detrás de ellos. La varita será gratuita. Ciel miró el rostro abatido de su tía y le dedicó una leve sonrisa. ¿Ves, tía? No te preocupes tanto. Fue gratis. Deberías alegrarte de haber ahorrado unos galeones. La profesora Sprout se giró hacia él, exasperada. ¿Cómo puedes seguir sonriendo después de eso? Apretó los dientes, imitando las últimas ominosas palabras del fabricante de varitas tan ordinario como el polvo o tan brillante como una estrella, pero 100 millones de motas de polvo no pueden producir ni una sola estrella. Ese hombre. Debería enviarle una caja de tentáculos venenosos a su taller. Su enfado se desvaneció rápidamente, reemplazado por la preocupación. Temía que la experiencia desmoralizara a Ciel. Para su sorpresa, él parecía completamente impasible. Tía, dijo con sensatez, si el señor Ollivander pudiera predecir el futuro de verdad, no estaría vendiendo varitas. Sería un vidente. Una sonrisa forzada apareció en los labios de Sprout. Bien, no le demos más vueltas. Ahora que tienes tu varita, déjame enseñarte el lugar. Hay una heladería aquí cerca que es simplemente divina. Pero, para su asombro, Ciel volvió a negar con la cabeza. Miró la posición del sol en el cielo y su expresión se tornó seria. No tengo tiempo, dijo. Tengo algo muy importante que hacer. ¿Qué podría ser más importante que? Cultivo, afirmó con sencillez. Todavía tengo que sembrar otra hectárea de algodón hoy. Tengo un horario y debo cumplirlo. Y así, la profesora Sprout, atónita, se vio prácticamente arrastrada de vuelta fuera del callejón Diagon por su decidido sobrino. Al observar su rostro concentrado y su amor casi obsesivo por las plantas, la última de sus preocupaciones se desvaneció, mediocre. ¿Sin talento? Ya había oído esas palabras antes, dirigidas a estudiantes a quienes otros habían descartado. Pero ella sabía que no era así. 15 veces, la pasión, la perseverancia y la voluntad de trabajar incansablemente eran los talentos más poderosos de todos. Dejó que una pequeña sonrisa secreta se dibujara en su rostro. Tan ordinaria como el polvo o tan brillante como una estrella. Ya verás, Garrick Ollivander.
Mi Ciel Sprout será la estrella más brillante que jamás hayas visto. 16. De vuelta en la plantación Lister, Ciel se dirigió a su tía. Tía, dijo, todavía me quedan 3 acres de algodón por plantar. Va a llevarme un tiempo. Hace demasiado calor y bochorno aquí fuera para ti, y seguro que tienes cosas importantes que hacer. ¿Por qué no te adelantas y vuelves mañana a buscarme? ¿O podrías darme una dirección y yo me las arreglo para ir? La expresión de la profesora Sprout se suavizó, sus ojos se llenaron de una luz dulce y amorosa. Negó con la cabeza con firmeza. De ninguna manera. Ciel, no te voy a perder de vista ni un segundo más. Y no te preocupes por mí, añadió con una sonrisa tranquilizadora. Las clases aún no han empezado, así que tengo mucho tiempo. Además, soy maestra en herbología. No tienes ni idea de las condiciones tan exigentes que requieren algunas plantas mágicas. Este poco de calor no es nada. Ciel asintió, sin insistir en el asunto. Se giró para coger la pala y el motocultor, pero su tía lo detuvo con una mano en el hombro. Ciel, dijo con un brillo en los ojos, puede que aún no estés en la escuela, pero ahora tienes una varita. Es hora de que aprendas a usarla. Verás que es mucho más práctica que cualquier herramienta mugle. Sacó su propia vara de espino y apuntó la punta hacia la tierra compacta. Con un elegante movimiento en espiral, trazó un dibujo en el aire antes de dar un rápido y decisivo golpe con la muñeca. Terra Laxus. El hechizo aflojador de suelos, explicó mientras una luz cálida, de un tono amarillo parduzco, emanaba de la punta de su varita y se hundía en la tierra. Es un hechizo fundamental en herbología. Mucho más fácil que usar una pala, ya lo verás. Ciel observó con asombro cómo la tierra ante ellos comenzaba a removerse y transformarse por sí sola. Piedras y guijarros fueron empujados a la superficie, y terrones endurecidos se desmoronaron en un suave y oscuro mantillo. En un abrir y cerrar de ojos, el terreno se transformó en la clase de suelo perfecto y aireado con el que antes solo había soñado. Con herramientas mugles, crear un lecho así le habría llevado mucho tiempo y esfuerzo. La magia lo había logrado en un instante. Esto es mágico, susurró, con la voz llena de auténtica admiración. Es increíble. Verdaderamente increíble. Un atisbo de orgullo apareció en el rostro de la profesora Sprout. No era una mujer dada a la vanidad ni a presumir, pero frente a Ciel, su único pariente consanguíneo vivo, no pudo evitar sentir una pequeña emoción al ganarse su admiración. 17. Ciel, por su parte, accedió encantado. Tía, eres mejor que un tractor, dijo con total sinceridad. Los tractores necesitan combustible. Tú solo necesitas una buena comida. Contigo, podríamos hacernos cargo de todas las granjas de la zona metropolitana de Londres. La profesora Sprout soltó una risita, un sonido entre divertido y exasperado. Este chico. ¿Por qué está tan obsesionado con cultivar más tierra? Ella le dedicó una sonrisa alentadora. Este hechizo es muy sencillo, Ciel. ¿Te gustaría probarlo? Él asintió con entusiasmo, sacó su nueva varita de madera de fresno e imitó sus movimientos. Terra Laxus. El movimiento y el conjuro fueron casi idénticos, y un destello de alegría iluminó el rostro de la profesora Sprout. Para alguien que lanzaba hechizos por primera vez, realizar el encantamiento a la perfección en el primer intento era señal de una capacidad de aprendizaje excepcional. Pero entonces, su expresión se ensombreció. Si bien una luz amarillo-marrón emanó de la punta de la varita de Ciel, el efecto fue decepcionantemente débil. Apenas logró ablandar la capa superficial del suelo. Comparado con el laboreo profundo y minucioso que su propio hechizo había realizado, la diferencia era abismal. Suspiró para sus adentros. La técnica de Ciel era impecable. La única variable que quedaba era su poder mágico en bruto. Ollivander tenía razón. Su magia era débil. Mucho más débil que la de un estudiante de primer año promedio. Eso significaba que sus hechizos siempre serían menos potentes y que tendría que esforzarse mucho más que sus compañeros para dominar la magia más avanzada. Pero al observarlo, vio que Ciel no parecía compartir su decepción. Al notar su mirada, él simplemente sonrió. Mi magia es más débil que la de un mago normal, dijo encogiéndose de hombros. Es lógico que el hechizo también lo sea. Pero aún así es mejor que usar una pala, ¿no? Haré lo que pueda. Y con eso, comenzó a trabajar, lanzando una y otra vez el hechizo para aflojar la tierra. Aunque cada hechizo era débil, el efecto acumulativo le permitió remover la tierra fácilmente con su paleta, cavando hoyos perfectos para las plántulas de algodón. En un abrir y cerrar de ojos, se plantó la primera plántula.
Algodón sembrado con éxito X1. Recompensa reclamable resistencia al calor aumento por minuto incubación. Un pequeño orbe de luz brillante palpitaba sobre la planta. Los ojos de Ciel se 18. Iluminaron. El encantamiento había aumentado drásticamente, su eficiencia trabajaba al menos 3 veces más rápido que antes. También notó algo más, el orbe de recompensa en esta plántula parecía ligeramente más grande y vibrante de lo habitual. ¿Sería posible? Se preguntó, ¿acaso un entorno de plantación perfecto mejora la calidad de la cosecha? La mejora era sutil, pero solo se debía a la perfección de un único paso. Si pudiera optimizar cada etapa del proceso, el efecto acumulativo sería considerable. Y eso solo para una planta. En varias hectáreas, la ganancia sería asombrosa. Con este nuevo descubrimiento, el ánimo de Ciel se elevó por completo. Trabajó como un poseso, incansable y concentrado, agitando su varita y lanzando el hechizo una y otra vez. Donde un solo hechizo era débil, la alta frecuencia compensaba la deficiencia. Aquí se hizo evidente la singularidad del sistema mágico del mundo de Harry Potter. Lanzar hechizos requería un cierto nivel de poder mágico, pero no parecía agotar las reservas de un mago como lo haría un sistema de maná tradicional. Mientras tuviera la resistencia física necesaria, podía lanzar hechizos indefinidamente. Y los años de Ciel trabajando en la granja, sumados a las recompensas de su sistema, le habían otorgado una resistencia muy superior a la de cualquier persona común. Podía trabajar casi sin descanso. La profesora Sprout observaba, cada vez más asombrada. Ni siquiera ella, una poderosa bruja, podía mantener un ritmo de lanzamiento de hechizos tan alto durante tanto tiempo. Su físico. ¿Estamos seguros de que no tiene sangre de gigante? Para cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, Ciel no solo había completado las 3 hectáreas que había planeado, sino que también había plantado 4 más. Si la profesora Sprout no le hubiera insistido en que parara, preocupada por su bienestar, sentía que podría haber trabajado toda la noche. Plantar con magia. Esto es asombroso. Al verlo seguir con aspecto enérgico, incluso deseoso de plantar más, las preocupaciones de Sprout finalmente se disiparon. Ya basta por hoy, Ciel, dijo con firmeza pero con cariño. Ven a casa conmigo. Tenemos un invernadero familiar, ¿sabes? Hay muchas plantas mágicas que creo que te interesarán mucho. Los ojos de Ciel se iluminaron. La idea de tener entre sus manos plantas mágicas de verdad le hizo olvidar al instante su deseo de plantar más algodón. Las posibles recompensas serían mucho mayores. Empacó sus cosas, prestando especial atención a los 3 preciosos brotes de margarita. Mientras se preparaban para marcharse, él pasó trotando junto a los 7 acres. 19. De campos recién sembrados, una silenciosa despedida a sus cosechas. Desde su perspectiva, la profesora Sprout veía a un chico con una profunda y apasionada conexión con la tierra. Incluso si nunca destaca en otras áreas de la magia, pensó con una sonrisa orgullosa, con ese amor por las plantas, ya posee el mayor talento que un herbolario puede tener. En una realidad que ella no podía ver, la mano de Ciel se extendió por el aire. En un instante, todas las recompensas no reclamadas de cada planta que había cultivado en esa granja, incluidas las 7 hectáreas que acababa de sembrar, convergieron en él en una silenciosa tormenta de luz. Resistencia al calor mejorada épica legendaria. Resistencia a la sequía mejorada épica legendaria salió por las puertas de la plantación sin mirar atrás. Adiós, mundo mugle. La vida mágica estaba a punto de comenzar. 20. En un valle tranquilo y florido, la mansión de la familia Sprout se alzaba enclavada entre las flores. Enredaderas y hiedra trepaban por los viejos muros de piedra, integrando la casa a la perfección en el paisaje, un testimonio vivo de generaciones de herbolarios. Ciel alzó la vista hacia la mansión, con admiración en los ojos. Una mansión maravillosa, susurró. El rostro de la profesora Sprout se suavizó con orgullo, pero una sombra de tristeza cruzó fugazmente sus facciones. Tu padre y yo crecimos en esta casa, dijo en voz baja. Después de que él se fue, yo fui la única que quedó. Rara vez volvía. Ciel vaciló, luego preguntó: tía, ¿cómo murieron mis padres? La profesora Sprout apretó el puño. Un odio profundo y amargo oscureció sus ojos. Antonin Dolov, dijo con voz temblorosa. Un verdugo a sangre fría. Durante la guerra, asesinó a incontables magos que osaron resistir a Voldemort y a los mortífagos. Los hermanos Pruett, hombres valientes y rectos, murieron a causa de la maldición asesina de Dolov. Los Longbottom, tan resistentes, fueron torturados hasta la locura por él y sus seguidores.
¿Y tus padres? También murieron bajo sus hechizos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Debería sufrir en Azkaban para siempre. Ciel memorizó el nombre en silencio. Dolof. En el Harry Potter original, hubo una fuga masiva de mortífagos. Para entonces, Dolof ya debería haber escapado. Quizá, cuando llegue ese momento, pueda hacer algo. Pero primero, plantar más árboles. La profesora Sprout se secó los ojos, recomponiéndose. No nos detengamos en estas cosas tristes. Ciel, es tu primer día de regreso en la familia Sprout. Déjame enseñarte el lugar. ¿Por dónde te gustaría empezar? Hizo una pausa y luego soltó una risita. Conociéndote, seguro que te interesa mucho el invernadero. Empecemos por ahí. Condujo a Ciel a través de los antiguos pasillos, con la luz del sol filtrándose entre las vides, y finalmente abrió una pesada puerta. Ante ellos se extendía un vasto invernadero, exuberante y lleno de vida. Este es el invernadero que la familia Sprout ha mantenido durante generaciones, dijo la profesora Sprout con un dejo de nostalgia en la voz. La herbología es nuestra tradición. El invernadero y nuestros conocimientos son la herencia más valiosa de la familia. Se volvió hacia él. Ahora, este invernadero te pertenece. 21. Ciel quedó atónito. Incluso en el mundo Mugle, un invernadero como ese sería invaluable. Aquí, su valor era inimaginable. Antes de que pudiera protestar, la profesora Sprout continuó: ya tengo un invernadero en Hogwarts, el mejor del mundo mágico, si me permiten decirlo. Hace mucho que no cuido de este. Dejarlo vacío sería un desperdicio. Eres el único Sprout que queda además de mí, ¿quién más debería heredarlo? Ciel lo pensó un momento y asintió. De verdad que necesitaba ese invernadero ahora. Gracias, tía. La profesora Sprout sonrió, satisfecha. Déjame enseñarte el lugar. Ella explicó las características del invernadero. Tiene un encantamiento de extensión indetectable, así que por dentro es 10 veces más grande de lo que parece. Podemos controlar la temperatura y la humedad en distintas secciones, puede estar helado en un extremo y sofocante en el otro. La clave está en la tierra. Generaciones de pociones fertilizantes la han enriquecido con magia. Las hierbas mágicas prosperan aquí, maduran más rápido y son más potentes. Los ojos de Ciel brillaron. Para un herborista, esto es como un laboratorio de primer nivel. Si lo hubiera tenido antes, quizás mis habilidades de nivel legendario habrían alcanzado el nivel mítico. Se irguió, serio. Tía, le daré buen uso a este invernadero. No voy a deshonrar el nombre de Sprout. La alegría de la profesora Sprout se intensificó. Creo que sí. Ahora, déjame enseñarte cómo usarlo. Los controles eran sencillos: solo una varita y el linaje de la familia Sprout. Para Ciel, que había manejado equipos de laboratorio complejos en su vida anterior, fue pan comido. Dominó el sistema tras una sola demostración. Los ojos de la profesora Sprout brillaron de orgullo. Ciel, ¿estás cansado? ¿Quieres comer y descansar? Pero Ciel, recién obsequiado con este gran juguete, no podía soportar la idea de irse. La profesora Sprout sonrió con complicidad. Muy bien, no puedes esperar. Empecemos con tu primera hierba mágica. ¿Alguna preferencia? La mirada de Ciel se posó en las 3 plantas de margarita que había traído. La recompensa de estas fue lo que despertó mi magia y me trajo hasta aquí. Mi magia aún es demasiado débil. Si sigo cultivando margaritas, podré. 22. Fortalecerme. Además, tengo curiosidad por saber qué se necesita para cultivarlas. Tía, quiero plantar margaritas primero. La profesora Sprout asintió. Las margaritas son hierbas mágicas, pero no muy difíciles de cultivar. No se necesitan pociones especiales. Lo único complicado es su afición por el calor intenso y los ambientes sofocantes, y que necesitan percibir emociones positivas. Para cultivarlas, hay que soportar el calor y mantenerlas en un ambiente alegre. Cuanto más sofocante sea el ambiente y más felices se sientan, más rápido madurarán. Los ojos de Ciel se abrieron de par en par al comprender. Con razón no crecían en el frío y sombrío Londres. Solo sobrevivían cuando hacía calor y el ambiente se volvía bochornoso. Y yo siempre era feliz en el jardín. Eso también debió de ayudar. Se sentía aún más decidido. Su resistencia al calor era ahora legendaria, su resistencia a la sequía también. Lo que otros encontraban insoportable, él apenas lo notaba. Con estas condiciones, cultivar margaritas será pan comido. Todavía hay tiempo antes de que empiecen las clases. Llenemos el invernadero. Cuando esta cosecha madure, mi magia será mucho más poderosa.
Poco después, la profesora Sprout sacó una gran bolsa de semillas de margarita y demostró los pasos clave. Siguiendo sus instrucciones, Ciel plantó su primera margarita en el invernadero. Un mensaje del sistema apareció fugazmente ante sus ojos. Has plantado con éxito una margarita. Recompensa disponible: aumento extremadamente débil de la magia en gestación. Tras alcanzar la madurez, la recompensa se mejorará a ligero aumento de magia. Notó que el orbe de recompensa sobre esta nueva margarita era notablemente más grande que antes. La descripción del sistema no había cambiado, pero supo que la recompensa real sería al menos un 30% mayor. En ese preciso instante, se oyó el batir de alas de búho desde el exterior. La profesora Sprout recibió una carta. ¿Una carta de Dumbledore? Dice que tiene algo importante que discutir conmigo. Ciel asintió. Tía, adelante. Me quedaré aquí en la mansión. No saldré. Si retrasara tu trabajo, me sentiría intranquila. La profesora Sprout lo abrazó y, después de recordarle un par de veces que no, 23. Se sobrecargara de trabajo, abandonó la mansión. A solas, Ciel respiró hondo. El invernadero ya estaba tan sofocante como el antiguo jardín, pero para Marguerites, aquello era solo el mínimo. Para él, con su legendaria resistencia al calor, se sentía como un fresco día de otoño. Antes había querido subir la temperatura, pero la profesora Sprout se había preocupado por él y se había negado. Ahora, por fin podía intentarlo. Ciel agitó lentamente su varita. El indicador de temperatura subió poco a poco. El aire se volvió denso y sofocante, lo suficiente como para provocarle un golpe de calor a una persona normal. Pero para Ciel, no era nada. Echó un vistazo al orbe de recompensa que había sobre la margarita, observando cómo se expandía. Sonrió, respiró hondo y volvió a agitar su varita. Temperatura al máximo. 24. Tras aumentar Ciel la temperatura del invernadero, el aire vibró y se distorsionó por el intenso calor. Todo el espacio se transformó en un auténtico horno de vapor, del que emanaban volutas de vapor de la tierra húmeda. La mayoría de la gente no podría sobrevivir mucho tiempo en semejante ambiente. Incluso los magos necesitarían recurrir a encantamientos protectores y diversas herramientas. Pero la expresión de Ciel era serena. Apenas sentía una ligera sensación de sofoco, similar a la atmósfera opresiva que precede a una tormenta de verano. Era algo incómodo, pero totalmente tolerable. Gracias a su vitalidad legendaria, podría permanecer en el invernadero eternamente si quisiera. Y en su campo de visión, los orbes de recompensa de las margaritas que había plantado eran notablemente más grandes que antes. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Como la profesora Sprout no había regresado a ese triste lugar en años, el invernadero estaba casi vacío. Si lo llenara de margaritas. Cuando un invernadero lleno de ellas madurara. ¡Hurra, despegue! Pensando en esto, ignoró la leve sensación de congestión y se puso a trabajar. Lanzó continuamente el hechizo aflojador de tierra, plantando las semillas de margarita que la profesora Sprout le había dejado. Si bien plantar margaritas a la perfección requería cierto esfuerzo, cuidando cada detalle, Ciel estaba acostumbrado a ese trabajo tan tedioso. Además, cada vez que se plantaba una margarita, la esfera de recompensa que aparecía sobre ella era una forma de afirmación. Había en ello una alegría que no se podía explicar a los demás. El tiempo transcurrió. La figura de Ciel se apartó de la entrada del invernadero, adentrándose lentamente en él. Hileras y hileras de pequeños y cuidadosos hoyos de tierra albergaban los frutos de su trabajo. Esa misma noche, la profesora Sprout se apresuraba por el castillo de Hogwarts, con las palabras de Dumbledore aún resonando en su mente. El Salvador, Harry Potter, se matriculará este año. Dumbledore ha preparado una serie de desafíos para entrenarlo, y espera que yo pueda encargarme de uno de ellos. Su expresión reflejaba fastidio. Me llamó con tanta prisa solo para esto. Mi Ciel sigue solo en la mansión. Pobre Ciel, debe de estar muriéndose de hambre. Pensando en esto, se dirigió rápidamente a la cocina de la sala común de Hufflepuff y pidió a los elfos domésticos que prepararan varias comidas medicinales deliciosas. Como jefa de Hufflepuff, tenía ese pequeño privilegio. 25. Ciel siempre ha tenido una vida difícil. Necesito darle un buen empujón. Luego, cargando la caja de comida, se apresuró a salir de Hogwarts. ¿Y la petición de Dumbledore? Es solo un juego de niños, no hay prisa. En el despacho del director de Hogwarts, tras enterarse de las acciones de la profesora Sprout a través de los retractos, los ojos de Dumbledore mostraron un atisbo de envidia y soledad.
Ese niño llamado Ciel Sprout, suspiró. Su presencia realmente alegra mucho a Pomona. Parecía bastante melancólico. Pero en cuanto a la recuperación del linaje por parte de la familia Sprout, Dumbledore seguía bastante satisfecho. Lo único que lamentaba un poco era lo que había oído en la tienda de varitas de Ollivander. El talento mágico de Ciel era, en efecto, algo limitado. Dumbledore había pensado inicialmente en la posibilidad de que Ciel y Harry se hicieran buenos amigos. Ahora parecía mejor no hacerlo. Con un talento como el de Ciel, no era apto para participar en un entrenamiento demasiado peligroso. Mejor dejar que el niño tuviera una vida escolar normal, corriente y feliz. Pronto, Dumbledore dejó de pensar en Ciel. Se centró por completo en cómo entrenar al Salvador. Mientras tanto, la profesora Sprout había regresado a la mansión familiar. Ciel, ya estoy aquí. Debes de estar hambriento, ¿verdad? Te he traído comidas medicinales preparadas en la cocina de la sala común de Hufflepuff. No es por presumir, pero la comida de Hufflepuff es la mejor de todo el mundo mágico. Pero lo que la sorprendió fue que, aunque las luces de la mansión estaban encendidas, estaba vacía. Se le heló la sangre. ¿Podría aquel niño, Ciel, seguir en el invernadero? Al pensar en esto, aceleró el paso de inmediato. Al llegar al exterior del invernadero, abrió los ojos de par en par y palideció al instante. Incluso a través de la puerta, podía sentir una ola de calor sofocante. ¿Qué temperatura debía de hacer dentro? Ciel seguía ahí dentro. Aún no había aprendido magia para protegerse del calor. Ese ambiente podría hacerlo desmayar en poco tiempo. Un poco más podría ser fatal. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que se había marchado? La profesora Sprout casi se desmaya del susto. Corrió rápidamente al invernadero. Ciel. Pero lo que vio no fue lo que temía. Ciel seguía vivo y coleando. Incluso colocó con cuidado otra margarita antes de acercarse a ella. Tía, ¿qué te pasa? Estás muy pálida. Al instante siguiente, Ciel oyó el rugido de la profesora Sprout, que casi le reventó los tímpanos. Ciel, ¿quién te dijo que subieras tanto la temperatura? 26. ¿Sabes el miedo que pasé? Sois mi única familia en este mundo. Si os pasara algo, ¿cómo se lo explicaría a vuestros padres? Entonces, la profesora Sprout casi lloró del miedo que aún la embargaba. Ciel se quedó atónita por un momento, luego se disculpó rápidamente con culpa. Lo siento, tía. Te preocupé. La profesora Sprout agitó rápidamente su varita varias veces. Lanzó varios encantamientos de protección contra las altas temperaturas, aislando el calor sofocante que rodeaba a Ciel. Tras comprobar repetidamente que se encontraba bien, finalmente suspiró aliviada. Ciel, no me hagas preocuparme así la próxima vez. Ciel dijo con sinceridad. De acuerdo. La próxima vez, antes de subir la temperatura al máximo, te lo diré sin falta. Pero mi constitución es muy especial, no le tengo miedo al calor. Comparado con esto. Tía, ¿qué te parecen las margaritas que planté? La profesora Sprout estaba realmente algo perpleja. Había estado tan preocupada por él, y él solo pensaba en las plantas. Este niño. Entonces, su mirada se posó en las hileras de margaritas que Ciel había plantado. La expresión de la profesora Sprout mostró un atisbo de asombro. Ah. Parecía presentir algo, pero al principio dudaba en creerlo. No fue hasta que sacó su varita y usó un hechizo detector que hizo un descubrimiento impactante. El estado de estas semillas de margarita. Perfecto. Si esto continúa, cuando maduren, serán las margaritas teóricamente más perfectas. La profesora Sprout tenía algo más que no dijo en voz alta. Aunque la margarita es una hierba común, las margaritas de esta calidad son extremadamente raras. Tanto es así que su eficacia sufre cierto grado de mutación. Se puede usar para preparar una poción antigua y excepcional. Su efecto consiste en potenciar el talento mágico de un mago. 27. La profesora Sprout respiró hondo para tranquilizarse, con los ojos brillantes de una emoción que iba más allá del simple orgullo. Miró a Ciel y su voz denotaba sincera admiración. Cultivar margaritas de calidad perfecta. Ciel, eres un genio absoluto en herbología. No exageraba. Si bien el método para plantar margaritas era sencillo en teoría, sus necesidades de cultivo eran excepcionalmente exigentes. Requerían un ambiente extremadamente caluroso y sofocante, pero también que quien las cultivara les brindara una felicidad genuina y sincera. Para lograr una calidad perfecta, las condiciones debían ser extremas.
Con semejante calor, incluso con encantamientos protectores, la mayoría de los magos se sentirían miserables. ¿Y cuántas personas en el mundo podrían disfrutar genuinamente mientras se cocinan vivas lentamente? Ni siquiera un maestro herbólogo tenía tales tendencias masoquistas. Pero Ciel era distinto. Era verdaderamente feliz en su trabajo. Ese era el ingrediente secreto, la razón por la que ese grupo de plántulas había alcanzado un estado perfecto desde el momento en que fueron plantadas. Si esto se mantenía, las pociones elaboradas con esas margaritas serían más potentes que cualquier cosa descrita en los libros de texto. Una esperanza oculta germinó en el corazón de la profesora Sprout. Conocía una receta antigua, casi mítica, la poción para el crecimiento del talento. Se decía que magos con núcleos mágicos débiles la habían usado para convertirse en auténticos titanes de la magia. Pero los ingredientes eran increíblemente raros y exigentes. La base misma de la poción eran margaritas de calidad perfecta. Los demás ingredientes eran aún más raros, y su elaboración requería un maestro de pociones del más alto nivel. Debido a estos requisitos imposibles, la poción apenas ha aparecido en la historia documentada. Pero ahora, margaritas de calidad perfecta estaban a punto de producirse allí mismo, en el invernadero de su familia. Y en cuanto a un maestro de pociones, Severus Snape era, sin duda, uno de los mejores del mundo. Un destello de esperanza se encendió en su interior. Un ingrediente está asegurado. Quizás. Quizás pueda encontrar los demás para Ciel. Entonces, su talento mágico podrá mejorar. Guardó ese secreto para sí misma. La receta era antigua, los ingredientes estaban dispersos y probablemente eran peligrosos de conseguir. No podía darle a Ciel esa increíble esperanza solo para arrebatársela. Eso sería una crueldad que no podría soportar. Era mejor esperar, reunir todo primero. ¿Y los 28 peligros que pudiera enfrentar? A la profesora Sprout no le importaban. Por Ciel, su única familia, ningún precio era demasiado alto. Con renovada determinación, lo sacó a la fuerza del sofocante invernadero. No me importan tus hábitos anteriores, dijo con firmeza, en un tono que no admitía réplica, pero aquí, Ciel, comerás bien y dormirás bien. Ciel solo pudo asentir con resignación. Si su tía no hubiera insistido tanto, con gusto se habría quedado despierto toda la noche cuidando su nueva cosecha. Por suerte, explicó que la necesidad de emociones positivas era crucial al plantar las semillas. Como él las había cultivado a la perfección y les había brindado mucha alegría desde el principio, no necesitarían su compañía constante. Al cabo de un mes, solo requerirían poda y cuidados diarios, y alcanzarían su plena madurez en unos 6 meses. Los ojos de Ciel brillaron. ¿6 meses? Eso es increíblemente rápido. Más tarde, en la mesa, la profesora Sprout le sirvió un trozo de pastel salado. Muy bien, dijo en voz baja. Combinar trabajo y descanso es esencial. Ya seas maestro de pociones o herbólogo, el equilibrio es fundamental. Ven, prueba la comida de la cocina de Hufflepuff. Ciel le dio un mordisco y una expresión de genuina admiración cruzó su rostro. Está buenísimo, dijo, acelerando el paso. Tía, tú todavía no has comido, ¿verdad? Deberías comer tú también. Se sonrieron, y por primera vez en mucho tiempo, la vacía mansión de la familia Sprout se sintió cálida y llena de vida. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 meses. Era el 1 de septiembre de 1991. El primer día del curso escolar en Hogwarts. Temprano esa mañana, la profesora Sprout se dirigió directamente al invernadero. Tal como esperaba, Ciel ya estaba trabajando arduamente bajo el calor sofocante. Ciel, exclamó ella, deteniéndolo, hoy es tu gran día. El comienzo de las clases. No tienes que esforzarte tanto, ¿verdad? Ciel alzó la vista, momentáneamente atónito. ¿Empiezan las clases hoy? El tiempo pasa volando. Hace un mes, había llenado con éxito todo el invernadero de margaritas. Desde entonces, había dedicado sus días al cuidado meticuloso de las plantas, observando cómo los halos de flores que las coronaban se intensificaban día a día. La sensación era tan gratificante, tan absorbente, que había perdido por completo la noción del tiempo. Si su tía no se lo hubiera recordado, lo habría olvidado por completo. Agitó su varita, dibujando un pequeño triángulo en el aire frente a un grupo de margaritas. Con un rápido movimiento de muñeca, como si se cerraran unas 29 tijeras, exclamó Arboricus. Este era el hechizo de poda, el segundo conjuro que había aprendido de su tía.
Era más rápido y preciso que usar tijeras, y tenía una ventaja única: las ramas muertas y las hojas marchitas que recortaba se convertían instantáneamente en cenizas, reintegrándose a la tierra como nutrientes. Usar el hechizo no solo limpiaba las plantas, las hacía crecer aún más exuberantes. Al surtir efecto el hechizo, el grupo de margaritas pareció cobrar vida, sus hojas verdes resplandecían de salud. La profesora Sprout observó el proceso con admiración. Ciel, tu amuleto de poda está mejorando cada vez más. Sonrió. En 2 meses, no he aprendido ningún otro hechizo. Desde la mañana hasta la noche, solo he usado el hechizo para aflojar la tierra y el hechizo para podar. Si aún no supiera usarlos bien, sería verdaderamente indigno del nombre de brote. El corazón de la profesora Sprout se llenó de orgullo. Mi querido Ciel, dijo con la voz quebrada por la emoción, el nombre Sprout brillará más que nunca gracias a ti. Pero por ahora, las margaritas han superado su primera etapa. Me encargaré de su cuidado. No llegues tarde a la escuela. Ciel contempló el mar verde con un atisbo de reticencia en los ojos. Pero entonces pensó en Hogwarts, y en especial en los legendarios invernaderos que su tía le había descrito tantas veces. Una oleada de entusiasmo sustituyó su reticencia. El invernadero de la familia Sprout ya era así de mágico. Apenas podía imaginar cómo sería el de Hogwarts. Solo necesitaba esperar otros 4 meses para recoger los frutos de este terreno. Para entonces, su magia seguramente sería más fuerte. Quizás lo suficientemente fuerte como para plantar plantas mágicas aún más maravillosas. Con ese pensamiento, preparó su equipaje con diligencia. La profesora Sprout lo observaba con una expresión pensativa y expectante. Me pregunto a qué casa lo asignarán. Pensó para sí misma. Bueno, si no lo asignan a Hufflepuff, tendré una charla muy seria con ese sombrero seleccionador. Quizás lo tire al cubo de la basura. Ella le tomó la mano. Agárrate fuerte, dijo con los ojos brillantes, próxima parada estación de King's Cross. 30. Con un fuerte estallido, el bullicio caótico de la estación de King's Cross se materializó alrededor de Ciel y la profesora Sprout. El aire estaba cargado de una peculiar mezcla de viajeros mugles y familias de magos nerviosas, estas últimas fácilmente identificables por su vestimenta extraña y sus carritos de equipaje repletos de búhos y otras criaturas mágicas. Una tensión latente se palpaba bajo el ruido, mientras los empleados del Ministerio de Magia, con semblante adusto, intentaban pasar desapercibidos patrullando la estación. Cada año, el 1 de septiembre es uno de los días más importantes del mundo mágico, explicó la profesora Sprout en voz baja. El ministerio se esfuerza al máximo para que todo salga bien. Los encantamientos con fundus que hay por aquí son tan potentes que hacen que los mugles pasen por alto casi cualquier cosa. Se inclinó hacia adelante. Y este año, la seguridad es especialmente estricta. Oí que hubo un robo en Gringos. Algún mago audaz logró entrar en una de las bóvedas. Ciel ató cabos. Así que por eso el expreso de Hogwarts partía de una de las estaciones mugles más concurridas de Londres. Siempre le había parecido extraño, un riesgo flagrante para el estatuto del secreto mágico. Pero con un equipo de magos dedicados a mantener la confusión mágica, tenía cierto sentido. Al enterarse del incidente de Gringotts, sintió una punzada de reconocimiento. Parecía que, incluso con su inesperada presencia, la maquinaria del destino seguía girando como debía. El épico conflicto entre Harry Potter y Lord Voldemort comenzaba de nuevo. Apartó ese pensamiento, reafirmando su silenciosa misión. Eso no tiene nada que ver conmigo. Vine a Hogwarts por una sola razón: para plantar cosas. Justo cuando la profesora Sprout estaba a punto de conducirlo hacia la barrera entre los andenes 9 y 10, una anciana de aspecto formidable y cabello blanco se acercó a ellos, seguida de cerca por un niño de cara redonda y aspecto nervioso. Una expresión de grata sorpresa iluminó el rostro de la profesora Sprout. Augusta. ¡Qué grata sorpresa! Se volvió hacia Ciel. Ella es Augusta Longbottom, y este es su nieto, Neville. Nuestras familias están emparentadas, ¿sabes? Ciel, eso convierte a Neville en tu primo lejano. Ciel parpadeó sorprendido. ¿Los Sprout y los Longbottom eran parientes? Claro que recordaba haber leído que la mayoría de las antiguas familias mágicas estaban emparentadas. No era tan sorprendente. Saludó cortésmente a la señora Longbottom y le dedicó una leve sonrisa a Neville, quien murmuró tímidamente: Hola, primo. 31. Augusta Longbottom miró a su nieto con clara insatisfacción.
Neville, este chico es demasiado tímido, declaró, aunque sin mala intención. Se supone que debes honrar el nombre de los Longbottom. Endereza la espalda. Las palabras severas solo consiguieron que Neville se retrajera aún más. Su abuela dejó escapar un suspiro de impotencia y luego volvió a mirar a Ciel, con una expresión más suave. Hija, dijo con voz cálida. Me alegró muchísimo saber que habías regresado con la familia Sprout. Tú y Neville iréis juntos a Hogwarts. Debo pedirte que lo cuides. Es terriblemente olvidadizo. No es ninguna molestia, respondió Ciel con naturalidad. Nos cuidaremos mutuamente. Dada la conexión entre nuestras familias, es justo que nos apoyemos entre nosotros. Sus palabras diplomáticas complacieron claramente a la anciana bruja. Tras algunos intercambios de cortesías más, se dirigieron hacia la plataforma oculta. Un instante después, habían cruzado la barrera y se encontraban frente a la reluciente locomotora carmesí del expreso de Hogwarts. El andén era un mar de gente, estudiantes cargando baúles, alumnos de primer año con los ojos rojos y llorosos abrazando a sus padres, y búhos ululando desde sus jaulas. Al presenciar la icónica escena en persona, Ciel no pudo evitar sentir una emoción de asombro. Esto es mucho más real que en las películas. La multitud, sin embargo, era abrumadora. Tras darle a Neville una larga lista de instrucciones finales, Augusta les dijo: Muy bien, ustedes dos. Rápido, suban al tren y busquen un compartimento, Ciel, añadió la profesora Sprout con los ojos brillantes. Si tienes algún problema en el tren, busca al prefecto de Hufflepuff. Nos vemos en la ceremonia de selección. Ciel y Neville subieron al tren. Al ver que Neville tenía dificultades para levantar su pesado baúl, Ciel se inclinó y lo colocó sin esfuerzo en el portaequipajes. Déjame ayudarte. Neville lo miró con los ojos muy abiertos. Gracias, primo Ciel. Eres muy fuerte. Ciel se limitó a sonreír, saludando por última vez a su tía y a la señora Longbottom antes de guiar a Neville por el pasillo en busca de un compartimento vacío. En el andén, la profesora Sprout los observó marcharse con una mirada dulce. Parece que se llevan bien. Augusta asintió, pero una expresión de preocupación se dibujó en su frente. Pomona, estoy muy preocupada por Neville. Es tan torpe. Tan fácil que lo intimiden. Su expresión se tornó aún más angustiada. Ni siquiera estoy. 32. Segura de que pueda seguir el ritmo de las clases. Durante tanto tiempo todos pensamos que era un skip. Si no logra aprender magia y lo expulsan. No sé qué haría. Dudó, he oído que el talento mágico de Ciel tampoco es muy alto. El rostro de la profesora Sprout se ensombreció ligeramente. Esa es la opinión de Ollivander, ¿no? Dejó escapar un breve y desdeñoso resoplido. Si ese hombre pudiera ver el destino de un mago, debería solicitar el puesto de adivinación. Ya verás, Augusta. Se arrepentirá de su juicio. Alzó la barbilla, con la voz cargada de un orgullo feroz e inquebrantable, mi Ciel tiene un potencial legendario. Augusta la miró, atónita. Nunca había conocido a Pomona Sprout como una persona presumida. Este chico, Ciel, debía de tener cualidades realmente especiales. Una punzada de tristeza y envidia la invadió, como deseaba poder decir lo mismo de su propio nieto con tanta seguridad. Bueno, suspiró, solo espero que algo del espíritu de Ciel se le pegue a mi Neville. Mientras tanto, Ciel y Neville habían encontrado un compartimento vacío. Con horas por delante antes de llegar a Hogwarts, Ciel no tenía intención de perder el tiempo. Bajo la mirada curiosa de Neville, abrió su maleta y sacó con cuidado varias macetas pequeñas. Dentro de cada una había un diminuto brote verde jade con una forma curiosamente parecida a la de un pez dorado. No eran más grandes que una uña, pero palpitaban con una energía tranquila y vibrante. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Neville, inclinándose para verlas más de cerca. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Ciel. Esta es una hierba mágica bastante especial. Se recostó, admirando su obra. Su nombre es enredadera de pez dorado. 33. ¿Enredadera de pez dorado?, repitió Neville, frunciendo el ceño confundido. ¿Para qué sirve? Ciel se recostó en los cojines del compartimento, con una leve sonrisa de complicidad en el rostro. Es una hierba que se usa en pociones relacionadas con la memoria, explicó. Muchas pociones para mejorar la memoria la requieren como ingrediente clave. Su eficacia se debe a sus peculiares necesidades de cultivo. La curiosidad de Neville se despertó, y sus ojos se abrieron de par en par.
Esta pequeña planta no requiere mucha tierra, agua ni luz solar, continuó Ciel, adoptando el tono de un profesor que comparte un secreto fascinante. De hecho, es bastante similar a las suculentas que tanto gustan a los muggles. Pero para que prospere de verdad, debe absorber un nutriente muy específico: el acto de olvidar. Neville se quedó mirando, completamente desconcertado. ¿Olvidando? Ciel asintió. Cuando alguien olvida algo cerca de una enredadera de pez dorado, la planta absorbe ese descuido como alimento. Cuanto más olvido consume, con más vigor crece. Su velocidad de maduración aumenta drásticamente. Neville se quedó boquiabierto. ¿De verdad existe una planta así? Por la barba de Merlín, es increíble. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en los diminutos brotes en maceta. De repente, exclamó Primo Ciel. Mira. Creo que se han puesto un poquito más verdes. Ciel asintió de nuevo, con una sonrisa aún más amplia. Eso significa que está absorbiendo los nutrientes que necesita. Neville, ¿olvidaste algo hace un momento? Neville se quedó paralizado, su expresión ensombrecida por una intensa concentración. ¿Olvidaste algo? Yo. Creo que sí, olvidé algo. ¿Pero qué era? Mientras Neville se devanaba los sesos, intentando en vano comprender el pensamiento perdido, la mirada de Ciel se desvió hacia el texto brillante que solo él podía ver, que flotaba sobre las pequeñas macetas. Has plantado con éxito la enredadera de pez dorado. Recompensa disponible: percepción mágica a aumento extremadamente leve gestacional. Bonificación por madurez: percepción mágica ligero aumento. Las tenues esferas de luz sobre las vides, que hacía apenas unos instantes eran pequeñas y débiles, ahora palpitaban con una energía notablemente más brillante. Funcionó, pensó Ciel, sintiendo una oleada de satisfacción. Neville es el 34. Catalizador perfecto para cultivar la enredadera de pez dorado. Las planté hace un mes y apenas han crecido, pero con solo unos instantes con él, ya están respondiendo. A este ritmo, madurarán enseguida. Había meditado este paso con detenimiento. Tras llenar el invernadero de margaritas, su siguiente movimiento era crucial. Estuvo tentado de lanzarse directamente a plantas poderosas y muy productivas como las mandrágoras o la hierba de San Juan. Pero su tía le había advertido que cuanto más potente fuera la hierba, más preciso debía ser el control mágico durante su cultivo. La más mínima fluctuación en la energía mágica podría arruinar toda la cosecha. La herbología no consistía solo en seguir instrucciones. Se trataba de sentir las necesidades de la planta, de ajustar la magia y las pociones en tiempo real. Esto requería una percepción mágica increíblemente afinada, una habilidad de la que carecía. Su magia de nivel bronce era un instrumento tosco. Así pues, había ideado un plan. Primero cultivaría una planta que pudiera potenciar su percepción mágica. La enredadera de pez dorado era la candidata perfecta. Una vez que este cultivo madurara, su percepción sería lo suficientemente aguda como para enfrentarse a la flora mágica más difícil y gratificante. Y en cuanto al olvido que las enredaderas necesitaban para crecer, Neville lo tenía de sobra. Con una expresión de puro deleite, Ciel empujó las macetas de enredadera de pez dorado sobre la pequeña mesa hacia su primo. Neville, dijo con seriedad, veo que te interesan mucho las plantas mágicas. Y estas enredaderas incluso pueden ayudarte a recordar cuando has olvidado algo. Me gustaría que las tuvieras. Los ojos de Neville se abrieron de par en par e inmediatamente intentó negarse. No, Ciel, no podría. Son demasiado valiosos. Ciel lo interrumpió, lanzándose a un discurso bien ensayado. Tonterías. Un magnífico tesoro para un futuro héroe. Además, veo que tienes los huesos de un prodigio de herbología. ¿Acaso intentas insultarme rechazando un regalo tan insignificante? Abrumado, Neville solo pudo aceptar las vasijas aturdido. Cuando por fin recobró el sentido, sus ojos brillaban con una profunda gratitud. Era la primera vez que alguien, aparte quizá de su abuela, le demostraba tanta fe. Primo Ciel, dijo con la voz quebrada por la emoción mientras apretaba las ollas. Las cuidaré bien. Prometo que no te defraudaré, gracias. Apretó el puño libre, y una nueva determinación endureció su rostro. Estudiaría herbología con todas sus fuerzas. No defraudaría la confianza de su primo. Ciel sonrió, satisfecho. No le preocupaba que Neville matara las plantas por accidente. Con la memoria de Neville, si él no lograba que prosperaran, nadie en 35. El mundo mágico podría. De hecho, Neville incluso podría sorprenderlos y cultivarlas hasta alcanzar la perfección.
Eso aceleraría las cosas considerablemente. Justo cuando el expreso de Hogwarts estaba a punto de sonar, la puerta de su compartimento se abrió. Una chica con una cascada de cabello castaño y esponjoso y dientes frontales ligeramente prominentes estaba de pie en el umbral. Hola, dijo con voz clara y segura. Me llamo Hermione Granger. ¿Están ocupados estos asientos? Antes de que pudieran responder, sus ojos penetrantes se fijaron en las macetas de enredadera de pez dorado que Neville sostenía. Dejó escapar un pequeño suspiro audible. ¿Es enredadera de pez dorado? Lo he leído todo en Mil hierbas y hongos mágicos. ¿Ya tienes tus propias plantas mágicas? ¡Qué maravilla! Sus ojos brillaban con un entusiasmo académico evidente. ¿Puedo verlas más de cerca? Ciel sintió una repentina e instintiva sensación de alarma, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Sin esperar respuesta de Neville, contestó con decisión. No. Una expresión de profunda decepción se dibujó en el rostro de Hermione. ¿Ya los había ofendido? Entonces oyó las siguientes palabras de Ciel, pronunciadas con una urgencia casi de pánico. Pareces una persona muy inteligente. Un estudiante brillante que nunca olvida nada. Por favor, por el amor de Merlín, aléjate a esas plantas. Prefieren a los tontos. La gente inteligente es veneno para ellas. 36. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.